fármacos pueden aumentar el riesgo de sufrir un infarto, y para eso hemos traído dos grandes profesionales para aclarar todas las dudas que tengan. Nos acompaña Carlos Macaya, cardiólogo y presidente de la Fundación Española del Corazón. Bienvenido a Estando Contigo. Y Jesús Fernández, farmacéutico. ¿Nos tenemos que alarmar? Es la primera pregunta que nos hacemos cuando abusamos de los antiinflamatorios. Habla el doctor, hablo yo, quien quiera. Doctor. No nos tenemos ni mucho menos que alarmar, sino simplemente tenemos que preocuparnos por todo aquello que nos metemos en boca, y sobre todo si son medicamentos, ¿no? Tenemos que saber qué tipo de medicamentos, y además los medicamentos los tienen que prescribir los doctores, los médicos, ¿no? No los puede uno comprar en una farmacia así como así y tomarlos a su ligereza, simplemente porque le duele la cabeza, como está ocurriendo ahora, pues en los bolsos de muchas mujeres, pues uno encuentra ibuprofeno y tal, y entonces se hacen, no digo adicción, pero si no se simplifica mucho cuando hay que tener cuidado y hay que saber los efectos adversos que puede producir. Efectivamente, yo le garantizo que en mi cajón aquí en el trabajo siempre tengo un ibuprofeno, porque yo reconozco que soy adicto al ibuprofeno. En cuanto tengo un dolor lo tomo. Yo no sé si es su caso. Si es así y quiere hacer cualquier consulta, 925 28 87 91, o a través del WhatsApp también, 660 37 39 30. Decía usted que lo recete el médico, pero hay muchos productos, como en este caso el ibuprofeno, que no hace falta receta. Bueno, sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo en que efectivamente, depende de la dosis y qué tipo de medicamentos, los tiene que prescribir un médico, pero no olvidemos que hay un gran grupo de fármacos que es el paciente el que decide, asesorado en muchas ocasiones por un profesional de la salud, como puede ser el farmacéutico. También se da la situación, es verdad, que la gente guarda, es decir, el médico prescribe un antiinflamatorio para un determinado periodo de tiempo, acaba en el cajón y lo acaba tomando. Pero es que no olvidemos que el dolor es muy invalidante. Entonces podemos pensar en la mortalidad cardiovascular a largo plazo, pero cuando yo tengo un dolor, pues una mujer es en la regla, pues del muelas, un dolor de cabeza, pensamos poco en el largo plazo, pensamos en el corto, abrimos el cajón y tiramos de un analgésico, un antiinflamatorio, porque nos lo alivia además. Vamos es que a intentar funciona. un poco analizar estos analgésicos, estos antiinflamatorios, porque hay componentes que no nos van a beneficiar, pero otros nos van a perjudicar más. Por ejemplo, lo voy a decir despacito para que ustedes me entiendan. Diclofenaco está contenido en marcas como Voltaren, que es un medicamento muy habitual en los cajones de los castellano-manchegos, ya que estamos en esta tierra. ¿Qué es el diclofenaco, doctor? Pues mire, es un antiinflamatorio que se llaman de la familia de los no esteroideos, ¿no? Y que es un medicamento que actúa en un lugar muy preciso, tiene gran poder antiinflamatorio, pero es de los que más produce efectos cardiovasculares negativos, o sea, eventos, problemas cardiovasculares, sobre todo si el paciente tiene ya enfermedad cardiovascular. Yo le diría que lo tuviera proscrito a cualquier dosis, y sobre todo también si no teniendo enfermedad cardiovascular tiene altos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Qué significa eso? Estamos hablando de personas ya de una determinada edad, por encima de 60 años, y que son diabéticos o hipertensos, o tienen el colesterol elevado, o son fumadores. Entonces, claro, esos son personas que son más proclives a tener un problema cardiovascular. Entonces, tomando este Voltaren y tomando incluso también ibuprofeno y tal, si lo necesitan, porque no hay otra alternativa, por supuesto, se debe de tomar a dosis la más baja posible y el tiempo menor posible. Claro, pero doctor Macaya, yo que soy una persona que consume mucho ibuprofeno, ¿verdad? ¿Dónde está el límite? ¿Cuánto puedo consumir a la semana o al mes o al año? Si usted es una persona joven y no tiene un problema. Ahora, yo le recomendaría que si tiene un dolor de cabeza, se tome paracetamol. Es que lo que creo yo... De cabeza no me lo quita el paracetamol, que es lo que le pasa a mucha gente. Ese momento que todos hemos pasado y dices, no, mejor ibuprofeno, que el paracetamol no me hace nada. ¿Eso es algo que se ha creado, que nos hemos creado, o realmente lo quita, doctor? Yo creo de que la mayor parte de los
no pacientes, ciudadanos, porque no es el paciente porque le duele a uno la cabeza, el paracetamol, 1 gramo de paracetamol quita el dolor de cabeza en la mayor parte de los casos de los ciudadanos. Lo que pasa es que generalmente se va directamente al ibuprofeno e incluso a los 600 miligramos de ibuprofeno, que son probablemente, y esto Jesús nos lo dirá, son los más consumidos, ¿no? Es que hay otro que no sea de 600. Bueno, yo creo que una vez lo comentamos aquí. A Sí. ver, pensad una cosa, en el Reino Unido y en Francia la dosis habitual son 200 miligramos. 200 miligramos entre 25 kilos y 60 kilos, que ahí tenemos el 70% de la población, bueno, ahora cada vez menos, es más que suficiente y lo pueden comprobar. Yo siempre invito, cuando vienen a la farmacia y empiezan a poner 600, ya sabéis que los españoles somos de hipérbole, de todo a lo bestia, ¿no? Es que a mí el de 400 no me lo quita. Sí, sí lo quita. Y de hecho a la gente, que intenta, la verdad es que es una labor ardua, una labor en la que hacemos en la farmacia, que intentar convencer a la gente, primero porque es con receta. 600 miligramos es de prescripción médica y 400 es de venta libre. Entonces, cuando intentamos convencer a una persona que pruebe el de 400, os garantizo que el 95% vienen diciendo que es cierto. Decimos, mira, daña menos tu riñón, daña menos tu corazón, daña menos tu sistema cardiovascular, incluso tu bolsillo, porque es ligeramente más barato. Pero es realmente difícil. Una vez que lo he probado, claro, cuando tienes el dolor, pensar que no te lo va a quitar el dolor es duro, tiro 600. ¿Por qué? Porque no ven lo que el doctor Macaya luego ve en su consulta, que es esos efectos sumados a todos los factores de riesgo. Pero hay que verlo, ¿no? O sea, no podemos alegremente consumir medicamentos porque tengamos un ligero dolor de cabeza. Las cifras son las que son y por eso hemos traído este tema a Estando Contigo, no para asustarles, pero sí para que conozcan la información. Claro. Un 50% de infartos son más posibles en personas que toman Voltaren. Es decir, ese cajoncito que ustedes tienen en la cocina y que alegremente cogen la pastillica cuando les duele una miaja a la cabeza, no debería de hacerse. Porque el dolor de cabeza, ¿deberíamos de aguantar más los dolores, doctor? No necesariamente. No aguantar No esperar. necesariamente. Yo creo que lo que habría que hacer es tratarlos en un ranking, digamos, de fármacos mejor tolerados, ¿no? El paracetamol es muy bien tolerado. Hace 30 años se tomaba la aspirina, Toda la vida de sabíamos Dios. de toda la vida, pero sabíamos que tenía unos efectos a nivel de aparato digestivo pues muy tremendos, incluso había producido úlceras y perforaciones gástricas. Pero hoy tenemos el paracetamol. Es verdad que en algunos casos el paracetamol no se responde. En esos casos se puede ir a un antiinflamatorio, más que analgésico, además que es antiinflamatorio, que ojo, que el dolor de la cabeza no es ninguna inflamación. El dolor de la Claro, es que cabeza vamos a explicarlo, es que no se analgésico, inflama nada en la cabeza. Claro, Ahí pues, también me entra la duda, doctor. Muchas veces tómate un inflamatorio y si yo me tomo un paracetamol, ¿también hace efecto antiinflamatorio? No, el paracetamol tiene poco efecto antiinflamatorio. Entonces, lo único que tiene, o fundamentalmente, es analgesia, ¿no? O sea, es quitar el dolor, no la inflamación. Entonces, los antiinflamatorios, la ventaja que tienen es que al quitar la inflamación, también que te reducen la analgesia, tienen efecto analgésico. Y esa es la ventaja que tiene, es un espectro mayor. Pero lo que yo quiero decir es que la mayor parte de las veces se toman por dolor y dolor precisamente no inflamatorio. Yo comprendo que en el área de las enfermedades de las articulaciones, de artritis y artrosis, pues ahí es un reto realmente para la medicina el buscar el mejor antiinflamatorio y analgésico también. Tenemos Exactamente. un WhatsApp que ha llegado a la redacción de Estando Contigo. Una consulta. Hola, soy alérgica al paracetamol. El nolotil no me hace efecto y solo me calma el antiinflamatorio. ¿Qué puedo tomar para el dolor de rodilla? Bueno, me gustaría saber, puede tomar un AINES, como se llaman estos antiinflamatorios no esteroideos. Yo le recomendaría más tipo ibuprofeno, naproxeno, más que tipo el diclofenaco, el Voltaren, porque precisamente el Voltaren está más cerca de aquellos que retiró. En Estados Unidos se retiraron unos antiinflamatorios primos hermanos del ibuprofeno, precisamente porque los efectos adversos cardiovasculares eran importantes. En el caso de esta paciente que tiene un problema de rodilla articular, nos tenía que decir también pues qué edad tiene, qué factores de riesgo, y yo le recomendaría pues que tomara el ibuprofeno,
y que empezara, como decía Jesús, con dosis de 400 bajas, y el menor tiempo posible, si se le resuelve el tema en una semana, que no esté meses tomando ese fármaco. Alargar la ingesta de esos medicamentos en el tiempo. Ahora que ha mencionado el doctor el naproxeno, porque luego tenemos ese otro grupo, el ibuprofeno ya se ha comercializado como una marca, pero realmente es el componente, el ibuprofeno. ¿Qué es el naproxeno? Porque yo he oído ya a mucha gente decir, a mí el naproxeno me va muy bien. O sea que ya nosotros comercializamos los componentes como marcas. Y sí que tiene beneficios para el corazón. Doctor, ¿qué diferencia hay con el diclofenaco? ¿Por qué nuestro corazón se va a ver más afectado que con el naproxeno? El diclofenaco, el Voltaren, bloquea en una zona de lo que se llama la ciclooxigenasa, que son una serie de enzimas que tienen que ver con la trombosis, con la formación de coágulos y con la formación de sustancias que son favorables para el aparato circulatorio. El diclofenaco, el Voltaren, bloquea mucho esa vía, que es la vía, diríamos, perniciosa, por llamarle de alguna forma, y es la responsable sobre todo de los efectos colaterales. Fíjese que la aspirina, que bloquea la otra vía que se llaman de las ciclooxigenasa, se recomienda a todos los pacientes de corazón, precisamente, a esa, porque es puramente bloquea esa línea. Entonces están esas dos vías. Entonces el diclofenaco, el 97% de su bloquea el 97% de esa segunda vía. Luego había ya otros que han sido los retirados del comercio, de la industria en Estados Unidos y luego en Europa, y que esos son selectivos de la vía, diríamos, perniciosa, de la vía mala. Una teoría fantástica que deberíamos aplicar todos, pero la realidad es otra. Tú estás en una farmacia y habitualmente, ¿qué es lo que más consumimos en general? Paracetamol y ibuprofeno ahora mismo son los líderes en la farmacia, porque además son sin prescripción médica, dependiendo de la dosis, como he dicho, de 600 ibuprofenos con receta médica. 1 gramo de paracetamol ya está prohibido vender más de 10 comprimidos. No olvidemos que, y lo hablamos también aquí, el paracetamol puede llegar a ser tóxico y dañar al hígado en dosis altas. Hay Pero muchos pacientes... yo puedo llegar a la farmacia y comprar Voltaren. Sin receta no. Sin receta ¿No no te vamos a vender Voltaren sin receta. Se vende únicamente, tampoco se vende Enantium sin receta. Únicamente te vamos a vender la forma tópica, las cremas. Que con eso no hay ningún problema, vamos a dejar claro que el Voltaren en uso tópico no hay ningún problema. Sí hay un problema, vamos a ver, principalmente tiene un problema, y es que no debe tomarse el sol una vez que se aplica, porque produce reacciones de fotosensibilidad, produce una reacción alérgica local. Pero después de haber estado desterrados los antiinflamatorios tópicos, el diclofenaco uno de ellos, y salir de la financiación, de hecho ya el médico de la Seguridad Social no lo prescribe, se están encontrando estudios que demuestran una cierta eficacia y mucha seguridad. No tiene los efectos sobre el corazón, sobre el sistema cardiovascular que tiene la vía oral, los comprimidos, y sin embargo está demostrando que tiene una cierta eficacia, ¿no? Desde aquí aprovecho y ruego a las autoridades que por favor vuelvan a financiarlo, porque además ahí el paciente no se equivoca. Y os puedo asegurar, cuando viene el paciente y dice, a mí me va bien, cuando te lo dice uno, bueno, es a propósito de un caso, se dice en medicina. Pero cuando son cientos los que te lo dicen y lo demandan y lo pagan, es porque tiene una eficacia. Pero todos hemos ido a la farmacia y hemos comprado Enantium y Voltaren. Sin receta no deberían dispensar. Pero no deberían, pero yo creo que sí. La mayoría de los pacientes. Lo tenemos en casa sin lugar a dudas y podemos entrar en un debate, Julia. No vamos a entrar en el debate, pero la realidad es que eso está en los cajones de drogastería manchegos. Es la realidad. Sí. Yo creo que la realidad es que sí lo venden. Es que hay una pregunta, perdóname que te corte, Alfonso, con respecto al Enantium, que nos hacía una espectadora que dice que ella tiene un problema de lumbago y toma Enantium con 83 años. Entonces querría saber qué efectos tiene o no para su salud ese componente que tiene el Enantium, que es dextoprofeno, creo que ha dicho que es. Sí. Bueno, simplemente decir, vamos a ver, por ejemplo, ya el diclofenaco Voltaren ya tiene una limitación estricta de a partir de mayor de 80 años. Ya directamente, tenga o no tenga, no se puede utilizar. La ficha técnica parece que no se debe. Enantium posiblemente también lo tenga. Son todos de la misma familia, es decir, el naproxeno, el ibuprofeno y el desquetoprofeno son de la misma familia. Unos dañan más o menos. Pero aquí las recomendaciones, como siempre, y está en manos del médico. No hablamos de productos de recomendación farmacéutica. La menor dosis posible en el menor tiempo posible. Pero no nos engañemos, aquí, y esto es un problema que tenemos en nuestra sociedad, nos gusta automedicarnos. Yo voy al médico, el doctor me dice, usted, señora, no tome esto, y me voy a la farmacia, doctor, y usted, esto es así, y me compro el medicamento que me gusta a mí o que creo que me va a ir bien a mí.
Esto es lo que tenemos que cambiar, esa realidad. O sea, que el médico me ha dicho que esto me va a funcionar, la realidad está tergiversada de la automedicación, doctor. Es Vamos a así, ponernos serios. es así, es así. Quizá las farmacias, yo no quiero acusar a las No, por favor, farmacias, soy consciente hay de lo todo, que hay, por supuesto, pero Carlos. que No, libera faltaría más. mucho, porque vamos, esto es una experiencia personales que tenemos todos y anécdotas. ¿Cuántas veces hemos tenido dolor de cabeza por la noche y no se lo pedimos al compañero algún analgésico, se lo pedimos pues a la compañera, a la amiga que está al lado? Oye, ¿qué tienes en el bolso? Entonces, hombre, ¿tienes paracetamol? Que yo utilizo paracetamol, que me va muy bien 1 gramo de paracetamol. Pues no, tengo ibuprofeno. Y entonces saca el ibuprofeno y no saca ibuprofeno de 400, saca ibuprofeno de 600. ¿Y por qué no hay de 1 gramo? Que si no también lo No, y saca varios. Saca varios. Inaproseno y otros cuantos. Ahora ya hay sobre todo en las mujeres, ya se está empezando a sensibilizar al tema del ibuprofeno, naproxeno, porque producen cierto grado de retención de líquidos y les hincha y tal. Entonces, por ahí no les gusta. ¿No? Sí, por esa cuestión. Y la están tomando menos, pero se están cambiando al diclofenaco. Al diclofenaco, pero que claro, estamos hablando de él. Que es, desde el punto de vista cardiovascular, es peor que los otros. Los otros también tienen efecto adverso. Y no me gustaría terminar sin decirle que yo tengo un problema de rodilla y es verdad que en vez de recetarme ese ibuprofeno o el otro, me han recetado algo no esteroide, como ha dicho usted. No sé si es un ibuprofeno no esteroide que es más beneficioso, ¿me ha comentado? El ibuprofeno no esteroideo, no, vamos, yo no lo conozco, quizá Jesús lo conocerá. ¿Puede ser Tramadol o algún opiáceo? Celebrex. ¿Cómo? Celebrex se llama. Celebrex, bueno. no, estos son peligrosos. El Celebrex sí, porque estos son de los que bloquean. No, vamos a ver, peligrosos. A mí me lo receta el médico, eso ya se lo voy a decir el traumatólogo. No, vamos a ver, si usted es una persona joven que no va a tener problema, va a tomar eso durante unos días, se le va a resolver el problema de rodillas, ¿no? Pero desde el punto de vista de que hablábamos de aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, porque tengan ya enfermedad cardiovascular previa o que tengan alto riesgo, tienen que tener mucho cuidado con estos fármacos que bloquean de esas 2 vías que hablaba de producción al final de sustancias vasodilatadoras y relacionadas con la formación de coágulos. Hay una vía que es la peor, diríamos, la vía perversa desde el punto de vista cardiovascular, ojo, no desde el punto de vista de la inflamación, que va muy bien. Entonces, esa vía la bloquean y es donde, por eso el diclofenaco, por eso el Voltaren, pues sale, diríamos, en los estudios que hay realizados, sale en peor, como más efectos adversos cardiovasculares que los otros antiinflamatorios. Si me permiten solo una observación, el dato, el grupo de medicamentos que habla, el primero se llama Rofecoxib, bueno, tiene un nombre así como muy extraño, le llaman superaspirinas, no hacían daño en nada. Bueno, pues la compañía que lo descubrió ocultó datos y se calcula que mientras estuvo comercializado en Estados Unidos murieron de 80 a 150.000 personas por enfermedades cardiovasculares. Es como la bomba de Hiroshima. Y fijaros que pensamos que la farmacología moderna, los medicamentos hay que tener un respeto. No quiero asustar a la gente, que no deje de tomar medicamentos, que confíe en lo que manda su médico porque están probados. Pero fijaros que estoy hablando del año finales de los 90, principios de los 2000, se lanza un fármaco al mercado, también la compañía fue sancionada y ocultó datos, una gran compañía farmacéutica, y la estimación es de 80 y 150.000 muertos en aproximadamente 3 años. Fijaros la barbaridad. O sea, hay que tener mucho respeto por este grupo de fármacos. Al cajón, que yo y hay que decir antes que están en de desuso. Los medicamentos, al cajón, que sabemos que todo... Vamos, yo he hecho muchos reportajes en esta casa, he visto muchos cajones en muchos sitios. Bolsos, cajones, botiquines... Nos estamos entendiendo. Aquí, por eso exigimos ese respeto más que nada por la salud de todos ustedes. Nos llama una vecina de un pueblo de Castilla-La Mancha y tiene 77 años. Ella tiene artrosis en los pies y se echa todas las mañanas su Voltaren. ¿Tiene algún efecto secundario para su salud? Pues a nivel tópico. A nivel tópico. No,
a ese nivel. A nivel tópico, las dosis que estamos hablando son muy reducidas. Las dosis que pasan, siempre pasa algo a nivel sistémico en la sangre, pero también son muy reducidas y en ese sentido no tendría que tener ninguna preocupación. O sea que puede estar tranquila. Tiene un riesgo que es para su bolsillo, porque desgraciadamente han dejado de estar financiadas y de costar aproximadamente 4 o 5 euros, que además financiado, ahora todas superan 8 euros, porque el gobierno ha dejado de pagarlo, ha bajado la facturación, el laboratorio quiere seguir ganando dinero. Exacto. Y eso es lo un poco penoso, ¿no? Y tal vez sería Pues sí, es oportuno penoso. que las autoridades sanitarias volvieran a refinanciarlo, porque ya hay estudios que demuestran su eficacia y sobre todo porque hay gente que, recordemos, un tubo le puede durar 4 o 5 días, que 40 euros a la semana no Hombre, puede esta señora, la pagarlo. pobrecita, si se echa todos los días en los pies su Voltaren tópico y cuesta 8 euros, un bote le dura una semana. Al mes son 32 euros al mes exactamente. que tiene la mujer gastarse. Ese es el principal efecto secundario. En cualquier caso, al hilo de lo que has dicho antes, Suso, hasta que un medicamento sale al mercado pueden pasar 20 o 25 años. Eso tengo entendido, desde que lo empiezan a hacer ese estudio de ese medicamento. Pasa tiempo, ¿verdad? Hasta que realmente lo consumimos, que no sacan un medicamento y lo consumimos al día siguiente. Bueno, sí, claro, los medicamentos tienen una fase que se llama preclínica antes de entrar y que es estudio sobre todo pues en animales, qué efecto tienen en animales, y luego ya pasa a la fase ya de las personas, de los humanos, y que tiene a su vez 4 fases diferentes, y la fase 1 es en personas normales para ver cómo se comporta desde el punto de vista de dosis, cuál es la dosis adecuada, cómo se distribuye, qué vida media tiene, farmacocinética y farmacodinámica, y todo eso se estudia en la fase 1. Luego ya, en la fase 2 y la fase 3 se va a buscar los efectos sobre los pacientes. Ya se han logrado cuál es la dosis, ¿no? Vamos a buscar en la fase 2 la dosis más eficiente, ya sabes que las tóxicas han eliminado, etcétera, ¿no? Yo creo que hoy hemos aprendido mucho, se lo está diciendo alguien que es un profesional de los grandes de la medicina, cardiólogo y presidente de la Asociación Española, Fundación Española del Corazón. Doctor, farmacéutico, que hoy representas a los farmacéuticos. ¿Paracetamol cuando nos duele la cabeza, doctor? Siempre. Siempre, yo De un recomendaría gramo, porque siempre. yo voy a hacer lo que el doctor, si él lleva de un gramo, yo de otro gramo. Sí, son grandes. Voy a sacar el ¿eh? ibuprofeno, bueno, Hay partimos que por la to- mitad y nos lo tomamos en 2 En traguitos 2 de agua. traguitos. No pasa nada. Sacamos el ibuprofeno del bolso, mejor. Yo El el ibuprofeno, Voltaren. yo para los dolores de cabeza lo sacaría. Pero de todas formas, si quiere tener Voltaren, ibuprofeno, mejor que Voltaren, si lo quieren tener de 400 miligramos o tomar la mitad de los de 600, mejor. Ya. Si no, hay otra alternativa. Yo también he tenido que tomar ibuprofeno porque no encontraba paracetamol, ¿no? Bueno, Pero Jesús, ese orden. Jesús Fernández. Yo solo me gustaría hacer una, Sí. una observación Sí. que va a interesar. Vamos a ver, los médicos suelen pautar la analgesia en procesos agudos. Me saco una muela, me da un golpe, cólico nefrítico. Y suelen pautar el analgésico 1 cada 8 horas. Nosotros siempre enseñamos a la gente que si no le duele, no se lo tomen. El primer día seguro que le duele, pero muchos dicen, 6 días, 1 cada 8 horas, y se lo toman. Eso también es Yo verdad, que recomendaría esperar al segundo o tercer día y espérate que te duela, porque ahí reduciríamos notablemente, bueno, salvo que reduciríamos que notablemente el médico te va a el decir que no. consumo. No, es que el médico receta por un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio Dura un tiempo. no se resuelve, dura un tiempo, no se resuelve inmediatamente. El dolor de cabeza sí se puede resolver en media hora, 1 hora como más, y ya desaparece y ya no lo volvemos a tener pues hasta una semana, un mes o Ha mejor quedado nunca. perfectamente claro. Mejor Ha quedado claro. lo que dice el médico. Por supuesto. ¿ves? Jesús Fernández, Es su campo, por farmacéutico, ha supuesto, sido claro un que sí. placer. Nos vemos muy prontito por aquí. Muchísimas gracias a Muchas vosotros. gracias. Un Calidad de placer. presidente de la Fundación Española del Corazón, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y ya Muchas saben ustedes, gracias. a tomar más paracetamol, que nos estamos abusando de ibuprofeno. Seguimos. Gracias.